8 o 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia. El doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. El doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, y el licenciado Fausto Camacho, ex vocal del CNE. Les invitamos para hacer unas reflexiones respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días, luego del pronunciamiento del Procurador General del Estado, el doctor Juan Carlos Larrea, que dio luz verde para que se avance con el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral. En primer término, 2 de los vocales, y luego en noviembre los 3 vocales restantes, de acuerdo con los periodos establecidos. El doctor Larrea dijo, voy a leer su pronunciamiento, página 16, se concluye que corresponde a dicho Consejo de Participación desarrollar los concursos a cargo de comisiones de selección integradas en la forma determinada en esa norma, a fin de realizar oportunamente la designación de las autoridades sin que el decurso de procesos electorales constituya excepción que impide el desarrollo de dicho procedimiento o configure intervención o interferencia en las competencias de la función electoral. Es decir, aquí está abierto el camino para ello, con una circunstancia. Ayer se reunió el Consejo de Participación para establecer el camino. Primero, han enviado el informe del procurador a la Comisión Ciudadana, pero en la comisión también hubo presuntas irregularidades en el camino que habrá que determinar en qué queda esa Comisión Ciudadana. Y finalmente, si el Consejo solo reinicia este proceso de la renovación parcial o también va a la renovación total con los 3 vocales del Consejo Nacional Electoral que deben salir en noviembre próximo. Doctor Esteban Ron, ¿cómo enfrentar este desafío luego del pronunciamiento del Procurador del Estado? Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un buen día, Diego, también. A ver, Miguel, yo creo que hay que hacer un par de aclaraciones en este punto. El concurso y el acertado pronunciamiento del Procurador General del Estado no es nada nuevo, ¿sí? De hecho, lo que se había configurado a lo largo de estos años es una narrativa estrictamente discursiva de que los miembros del Consejo Nacional Electoral en periodo electoral o después de una convocatoria eran intocables. Recordemos que ellos no tienen ningún tipo de escudo para haber realizado los cambios, ¿no? No tienen tampoco, no tienen tampoco ninguna eximencia de cualquier responsabilidad, salvo de juzgamiento mientras haya periodo electoral. De hecho, lo único que se establece en esta situación, en el Código de la Democracia, haciendo un ejercicio de inteligencia normativa, es que el resto de instituciones del Estado deben prestar su colaboración cuando existe un periodo electoral, pero es una colaboración operativa. Lamentablemente, como te decía, es una narrativa mañosa que se tuvo durante años y años y que el procurador ha puesto en orden. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el procurador? Como tú acertadamente lo citas, Miguel, es que los concursos pueden realizarse de una manera adecuada, sin ningún problema, mientras haya proceso electoral, ¿sí? Mientras haya inclusive declaratoria de periodo electoral. Lo que va a suceder es que, y siempre se reclamó esto, y en los espacios que hemos tenido contigo lo hemos recalcado siempre, se da el tema del paralelismo de la administración pública. Es decir, la administración pública puede, en virtud de la independencia de sus organizaciones, ir caminando por cuerda separada y encontrar el momento adecuado para hacer en este cambio, en este caso el cambio de consejeros. Bastante complicado que se haga un solo concurso por los tiempos que se tienen que manejar. Recordemos que 2 consejeros debieron haber, bueno, de hecho tendrían que haber sido 3, pero 2 consejeros debieron haberse renovado en el año 2021, noviembre del 2021, y que por las vicisitudes y por la pelea interna que tenía el entonces Consejo de Participación Ciudadana, no se dio. Esto es un concurso y ahí sí hay independencia concursal, que tiene que darse por cuerda separada del otro que buscará la renovación de los 3 consejeros. Este concurso de 2 consejeros tiene que, como te decía, estimado Miguel, que darse de manera inmediata porque es una deuda y es un déficit en el cambio de la administración pública.
¿sí? Ahora, tenemos dos procesos electorales al mismo tiempo, consulta popular, ¿sí? Que ya tenemos la fase preelectoral y en pocos meses vamos a tener ya las primeras actuaciones de la fase preelectoral de las elecciones del 2025, las nacionales. Pero en el intermedio hay meses en los cuales se puede hacer el cambio de consejero sin ningún problema o de consejera, lo que corresponda, ¿no? Entonces, eso es, creo que dentro de las primeras apreciaciones, no es que hay un cambio radical, no es una sentencia, no es un dictamen que ha modificado el ordenamiento jurídico. Aplausos en este caso para el procurador que ha puesto en orden esa narrativa mañosa, no sé si el origen o la fuente es el propio CNE, de creerse autoridades intocables, sino que se pueden ejecutar los dos concursos. Y ahora bien, el concurso que se realizó, Miguel, el que ya estaba, el que pretendía una renovación para el año 2021, existe una acción de protección aceptada por un juez que no está ni siquiera en la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, pero en este caso, al ser un concurso nacional, no pasa nada respecto de la jurisdicción, que dispone que el concurso este regrese a la etapa de la convocatoria. ¿Sí? A la etapa de la convocatoria. Es decir, que sea convocado nuevamente para que los postulantes hagan la presentación de sus candidaturas. Cosa muy importante que se desconocía hasta ayer también, que lamentablemente quien presidía dicha comisión de selección de autoridades tiene algunos graves y altos problemas con la justicia. Creo que en ese sentido el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tendría que pedir a las funciones del Estado una reconstitución de la Comisión Ciudadana de Selección en virtud de que la ciudadana se encuentra inclusive fuera del país y hay imposibilidad manifiesta de que siga ejecutando el concurso. Creo que esas son las apreciaciones iniciales, estimado Miguel. Efectivamente, ese es el caso de Mercedes Villarreal Vera, que está prófuga de la justicia porque tiene orden de detención y que estaba en la Comisión Ciudadana. Doy la bienvenida al licenciado Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo enfrentar este desafío de la renovación del CNE en estas condiciones y con el dictamen del procurador? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Diego y a Esteban. Un gusto de poder compartir panel con ustedes. Efectivamente, creo que finalmente adhiero totalmente a las expresiones de Esteban respecto de algo que venía constituyéndose en una farsa, esto de que, digamos, el máximo organismo del Estado ecuatoriano, casi, ¿no?, el rato que está en periodo electoral y que son intocables. La norma constitucional y la norma legal lo que establece básicamente son dos cosas que vale la pena aclararlas. Una, que durante el proceso electoral los miembros del Consejo Nacional Electoral no pueden ser llamados a juicio político. Pero es una cosa totalmente distinta, ¿no es cierto? Y esa prohibición de llamar a juicio político es porque la única autoridad de control sobre los consejeros es efectivamente la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Y lo que se pretende con eso es que no sea el juicio político una herramienta mediante la cual se pueda, digamos, condicionar la actuación del administrador del proceso electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral. Inclusive norma que está vigente, pero que desde mi punto de vista está en exceso. Pero mientras esté allí hay que cumplirla. Y la otra norma que existe en el ordenamiento del Código de la Democracia es que los funcionarios públicos que obstaculicen el normal desarrollo de un proceso electoral podrán ser destituidos. Pero eso es una cosa totalmente distinta a que puedan destituir a quien sea y por la razón que sea. Es decir, tiene que haber un acto voluntario, consciente de obstrucción del proceso electoral de un funcionario público para que pueda ser sujeto de aquella decisión. Se han aplicado este recurso o esta norma ha sido aplicada varias veces para destituir y se han destituido jueces que han interferido sobre texto de las garantías constitucionales, en algunos casos para pretender, digamos, modificar decisiones tomadas alrededor del proceso electoral o de la contabilización de los votos. Y nada más. El resto de que pueden ser renovados, pues pueden ser renovados.
Es más, el no hacerlo, más bien lo que provocaría es incumplimiento de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, y ese sí sería una causal de, efectivamente, juicio político, porque ellos también, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, están sujetos a control político y podrían, como en otras ocasiones, pues ser considerados como sujetos de ese juicio y eventualmente censurados y destituidos. Bueno, ahora de lo que se trata es de ir a ese proceso de renovación. Desgraciadamente, la crisis que mantiene el sistema democrático en general, y en este caso en particular, dos ámbitos que están íntimamente ligados: el sistema de partidos políticos y la propia aceptación ciudadana de los órganos electorales, tanto el administrativo, tal vez mucho más que el jurisdiccional, que no gozan de aceptación en la ciudadanía. Y cuando hablo del jurisdiccional es el Tribunal Contencioso Electoral, y cuando hablo pues del administrativo obviamente es el Consejo Nacional Electoral. Pero adicionalmente, Miguel, el sistema de partidos políticos no goza, desgraciadamente, en la sociedad entre los ecuatorianos de confianza. Es la institución que menos confianza tienen los ecuatorianos. Y las instituciones, nos referimos en general al sistema de partidos políticos. Y allí radica buena parte de esta crisis de la institucionalidad. Pero yendo al asunto directo de la renovación parcial o de la renovación del CNE, hay que tomar las medidas administrativas por parte del Consejo Electoral, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que, con prontitud y con oportunidad, básicamente, el 18 de noviembre de este año esté renovado totalmente el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el 18 se cumple el periodo de los 6 años. Hay dos alternativas. La una, que efectivamente se concluya aquel concurso, que vale la pena señalar, Esteban, que esa medida cautelar de acción de protección fue ya revocada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas y dejada sin efecto, de tal suerte que el concurso puede continuar sin ningún problema. Sin embargo, hay que resolver, y en eso coincido plenamente contigo, Esteban, hay que resolver el tema de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, porque hasta donde yo tengo entendido, la señora Villarreal, Mercedes Villarreal, ella era representante de la ciudadanía. No se olviden que la Comisión Ciudadana de Selección está compuesta por 5 delegados de las 5 funciones del Estado, más 5 personas que son seleccionadas para ser representantes de la ciudadanía. Y hay norma explícita y expresa de que la presidencia de la comisión debe ser ejercida por una de las representaciones de la ciudadanía. Si es que ella, siendo vicepresidenta, era en función de representación de la función judicial, que no tengo certeza que así sea, pues esa presidencia estaba en contra de norma constitucional expresa. No tengo la información suficiente de cómo llegó a la comisión la señora, pero efectivamente, si es que fue por la ciudadanía, igual ya no puede seguir ejerciendo y debe ser reemplazada. Si es que ese es el caso, porque yo entiendo que ese es el caso, porque ella, si no mal recuerdo, era suplente del señor doctor Roberto Brunis, que era quien presidía la comisión. Al haber renunciado Brunis, quien se principalizó fue esta señora. Y si es que es así, es representante de la ciudadanía. Y seguramente le eligieron, porque si no le eligieron, no es la presidenta tampoco, porque tiene que reunirse la comisión y de entre los comisionados de la ciudadanía elegir un presidente o presidenta. ¿Que hay que reemplazarla? Hay que reemplazarla. ¿Esa decisión quién la puede tomar? La puede tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si es que existiese ausencia de algún delegado de alguna de las funciones del Estado o ilegitimidad en esa representación, pues hay que recomponerla. Pero la alternativa es, ¿ese concurso continúa y termina por sí solo?
se abre al mismo tiempo otro concurso para renovar los otros 3, porque los concursos no dejan de durar 6, 7 meses. Entonces tiene que convocarse ya. ¿Para qué? Para que el 18 de noviembre estén renovados totalmente. Tal vez lo más saludable es que sea un solo proceso, pero habrá que analizarlo jurídicamente, la viabilidad de aquello, pero desde el punto de vista de la sanidad respecto de la necesaria renovación y de que el 18 de noviembre estén designados los reemplazos de los actuales consejeros, sería muy saludable. Quiero dar la bienvenida al doctor Diego Zambrano para explicar lo que decía el licenciado Fausto Camacho. Efectivamente, la señora Mercedes Villarreal Vera, hoy prófugo de la justicia, se determinó su integración una vez que renunciara quien presidiera la comisión, Pedro Brunis, y fue principalizada en el puesto, según consta, en una resolución del Consejo de Participación del 30 de enero último. Pero en la primera reunión prevista para el 8 de marzo último, hace pocos días, no participó ella porque ya estaba en el exterior y estaba con orden de prisión. Es decir, virtualmente ella no se integró y habrá que reemplazar. Con estas consideraciones, ¿cómo avanzar en este proceso? ¿Qué es lo que interesa, doctor Diego Zambrano? Lo que interesa el proceso de renovación, la concreción de la renovación del Consejo Nacional Electoral. Miguel, muy buenos días. Un saludo cordial, Esteban, a Fausto. Un gusto saludarles. Como lo hemos dicho ya, el CNE tiene que ser renovado totalmente en noviembre de este año. Cuando se inicia un proceso, el proceso es una unidad dividida por etapas, y claro, y esa unidad tiene que concatenarse hasta llegar al resultado final, en este caso, la renovación de autoridades. Afortunadamente, por decisión, por pronunciamiento, más que por decisión de la Procuraduría, se ha levantado este miedo quizá que pesaba sobre quienes querían impulsar el cumplimiento de una obligación constitucional de llevar adelante este concurso. Y claro, ahora se presenta mucho más expedito el camino. Sin embargo, claro, así como han llovido acciones de protección, medidas cautelares, también hay otra medida, otra disposición de juez que dice, bueno, hay que retomar el concurso desde donde se quedó, es decir, desde la recalificación de los méritos de quienes hemos postulado. En ese sentido, creo que el problema va a ser, ¿qué pasa si, y le escuchaba al consejero Guarderas el día de ayer, decía, bueno, ¿qué pasa si abrimos una etapa intermedia para que nuevos postulantes puedan incorporarse a un solo proceso que termine con la renovación total? Bueno, eso, digamos, en sí mismo podría parecer viable, pero hay que tomar en cuenta que justamente si partía la idea de que el proceso tiene sus etapas, es porque precisamente estas terminan definitivamente. Entonces, claro, no podríamos incorporar a alguien que de paso ya juega con ventajas, sabiendo quiénes están, qué puntuación tuvieron, cómo especulo, digamos, para sacar ventaja de esta información que no tuvieron los postulantes inicialmente. Entonces, yo creo que esa medida es poco ortodoxa desde la lógica del proceso como proceso. Crear un proceso paralelo, pues también decía Fausto, bueno, este proceso viene desde marzo del año pasado. Es decir, entre idas y venidas, acciones de protección y no acciones de protección, ya nos va tomando un año, lo que quiere decir que nada nos garantiza tampoco que vaya, digamos, viento en popa hasta noviembre, y muy probablemente nos veremos en noviembre con el mismo problema que tenemos ahora, ¿cierto? Yo pensaría que el camino más saludable es continuar con este proceso y claro, que la renovación no sea parcial, sino sea total con los concursantes que ya están y manteniendo lo que se ha actuado anteriormente. La conformación de la comisión tiene que darse si es que es un representante o una representante, en este caso,
de la ciudadanía quien debe ser reemplazada. Bueno, hay un reglamento expreso de comisiones ciudadanas que dice que si el comisionado o la comisionada proviene de la ciudadanía, debe seguir, digamos, debe ser reemplazada en el orden del sorteo, porque recuerden que hay una primera etapa donde uno se postula, donde cumple requisitos, y hay un segundo momento en que todas las personas que cumplen con requisitos son sometidos a un sorteo y hay un orden. Entonces, si esta persona debe ser reemplazada, deberá seguir el orden del sorteo de la comisión. Si proviene de las funciones del Estado, pues será la función del Estado llamada a reemplazar a esta persona. Pero claro, insisto, la idea es, hay que proseguir con el proceso, hay que darle prioridad a ese proceso, porque si nos quedamos en estas vicisitudes, en estos obstáculos pequeños y grandes que se nos aparecen, pues muy difícilmente vamos a llegar a noviembre con el cumplimiento de la Constitución que renovar, en este caso ya totalmente, al Consejo Nacional Electoral. Vuelvo con el doctor Esteban Ron. Doctor Ron, ¿cuál debiera ser la prioridad de este momento en el Consejo de Participación Ciudadana a fin de retomar, por un lado, y viabilizar la renovación? Primero de lo que está pendiente y luego la renovación en noviembre, con un añadido. Quisiera presentar lo que esta mañana en Teleamazonas el vocal doctor José Cabrera se refiriera precisamente a la renovación en la que están inmersos. Ya es cuestión del Consejo de Participación Ciudadana cuando haga el concurso, cuando designe ya a los ganadores, cuando haga el sorteo de los consejeros o consejeras que tengamos que salir. Y luego la posesión será en la Asamblea. Recordemos que el pronunciamiento del procurador en el 2021, el señor Íñigo Salvador, nos dijo: ustedes tienen que continuar hasta que sean debida y legalmente reemplazados de acuerdo a la LOPSEB, al ser funcionarios, autoridades. ¿Cuándo vence su periodo para el que fue electo? Nosotros fuimos elegidos los 5 consejeros el 20 de noviembre del 2018 durante 6 años. Es decir, se termina nuestro periodo el 20 de noviembre del 2024. 6 años, no como algunos cálculos matemáticos dicen 7, 8 años, no. 6 años del 2018 al 2024. Sí. Nadie está prorrogado porque cuando uno habla de prorrogación, cuando se ha acabado el periodo para el que fue nombrado, ninguno de los consejeros hemos sido sorteados o notificados de que de acuerdo a la ley que debían hacer el 2021, el sorteo no lo hicieron el Consejo de Participación Ciudadana. No hizo el sorteo. Entonces, ninguno de los consejeros, considero yo, es prorrogado. Simplemente lo que expuso el procurador en su pronunciamiento es: deben continuar, incluyendo las autoridades. Doctor Esteban Ron, por favor. Bueno, lo que ha dicho el consejero Cabrera no es nada alejado de la verdad. Los consejeros fueron posesionados el 20 de noviembre del año señalado, del 2018, su periodo constitucional máximo es de 6 años, se acaba justamente el 20 de noviembre del 2024 y hasta esa fecha debería darse la renovación de los dos, en este caso de 2 consejeros y luego de 3 consejeros. Sí, efectivamente, el Procurador General del Estado se ha pronunciado previamente en varias ocasiones respecto de las prórrogas de funciones cuando el Consejo de Participación Ciudadana o el organismo de designación en ámbito general no ha realizado dicha designación en un tiempo adecuado. La prórroga de funciones se mantiene en cuanto a inclusive la forma, es decir, las autoridades se mantienen. En este caso, la señora Tamaí y el señor Pita deben continuar como presidente y vicepresidenta respectivamente en el caso de que se den estas prórrogas, ¿no? Entonces, eso no es nada nuevo. El Consejo de Participación Ciudadana, como ya lo decía Diego, también complementado por Fausto, tiene que tomar el normal decurso de las funciones, en este caso, que tiene que ejecutar a efectos de que la convocatoria, de que el concurso continúe, ¿sí? Ya Fausto aclaraba de la fase en la que se inició. Bastante complicado manejar una teoría como la que Diego expuso del consejero Guarderas, ya que son concursos independientes, como lo habíamos señalado en inicio de esta intervención, es decir, que se tiene que hacer esta bifurcación de los 2 concursos.
¿Qué le compete al Consejo de Participación Ciudadana urgentemente con este dictamen de la Procuraduría? Creo que la primera acción es revisar la conformación de la comisión. Creo que en esa coincidimos los tres, Fausto, Diego y yo. Pero además tal vez hacer las ratificaciones de los otros comisionados, no solo los de la Comisión Ciudadana. Recordemos que 5 comisionados provienen de las propias funciones del Estado, sí, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y el propio Consejo de Participación Ciudadana. Y salvo la función electoral, en todas se han realizado cambios de máximas autoridades, ¿sí? Hubo cambio del presidente, el presidente Noboa se posesionó, tal vez cambie de delegado. La Asamblea también cambia de autoridades, tal vez se cambie de delegado, la función electoral continúa. La judicatura, la función judicial también ha cambiado. Entonces, en este sentido, creo que se tiene que hacer una revisión, Miguel, Diego y Fausto, de los comisionados y hacer una ratificación de los mismos. ¿Quién quita que inclusive los comisionados sigan trabajando o no dentro de los respectivos estamentos estatales? ¿Sí? Y los comisionados ciudadanos a ver si es que efectivamente quieren continuar dentro de este proceso. Entonces, lo primero es esa depuración de los 10 comisionados ciudadanos para nombrar, bueno, Fausto ya aclaraba también la norma, el presidente o presidenta de la comisión y continuar con la fase en la que se quedó. Entonces, lo primero, en este caso, es la revisión de la comisión, estimado Miguel. En ese sentido, hemos escuchado en el Consejo de Participación ayer que hay que definir primero temas internos en la comisión, porque allí también hubo algunos cuestionamientos, incluido, por cierto, ahora se suma la de la señora Mercedes Villarreal Vera, que no puede integrarse. Incluso hay un proceso administrativo ya en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué habría que hacer? El Consejo de Participación tendrá que nombrar, doctor Ron, a los nuevos miembros de la Comisión Ciudadana. La comisión está nombrada, Miguel. La comisión está nombrada. Yo creo que en este caso... Reemplazo de la doctora Villarreal, sí. Lo que pasa, Miguel, es que las comisiones tienen suplentes. En este caso, Villarreal sí tiene que ser reemplazada porque ella ya fue suplente, como explicaron los colegas acá, ¿no? Y yo creo que lo que se ha hecho previamente en actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana es que el Consejo de Participación Ciudadana notifique sobre la reanudación del concurso. Se reanuda el concurso y convocar a los comisionados a una pequeña reunión respecto a su continuidad o no. Como te decía, no sabemos principalmente de los comisionados que provienen de las funciones del Estado si ni siquiera siguen trabajando dentro de las propias instituciones, porque tú sabes la volatilidad que hay en el sector público. Entonces, lo primerito es reanudar el estado del concurso a través de la comisión, pero con esta convocatoria previa, ¿no? Y claro, otra de las excusas que suelen tener estos concursos es la falta de presupuesto, pero recordemos que este concurso ya inició y presupuestariamente estaba adecuado. Entonces, lo primero es la revisibilidad de la comisión para ver la factibilidad de insistir, cambiar, obviamente, cambiar en este caso a la ciudadana que estamos mencionando a lo largo de la entrevista, pero no es muy dificultoso este tema porque cuando se nombran a los comisionados ciudadanos, Miguel, ellos vienen de un banco de ciudadanos. Es decir, los primeros puntuados fueron los que efectivamente asumieron las funciones de comisionados, pero todavía hay comisionados que se quedaron en las listas, Miguel. Entonces tendría que el inmediatamente o la inmediatamente mejor puntuado o puntuada subir a ocupar el puesto que en este caso deja la ciudadana en mención. Licenciado Fausto Camacho, ¿cuáles debieran ser en este caso las prioridades? Primero la Comisión Ciudadana para retomar lo que en un camino sinuoso y con presuntas irregularidades, con acciones constitucionales, se dilató esta renovación parcial. A ver, creo que hay que mirar un procedimiento que yo coincido básicamente, empecemos por eso, con lo que acaba de señalar Esteban, pero ahí hay una omisión, o digamos, una parte que no está exactamente como debe ser de lo que dijo Esteban, y es que no hay orden de puntuación en el caso de las comisiones ciudadanas, sino que todos aquellos que, digamos, los 20 mejor puntuados entran a un sorteo, y del sorteo nacieron los 5 principales y los 5 suplentes. Ante la ausencia de alguno de ellos, entonces puede ser reemplazado por los 10 que quedaron sin ser ni principales ni suplentes. Y ese reemplazo
pues habrá que establecerlo si se lo hace también por sorteo o se lo hace por puntuación. Es decir, no hay norma explícita, pero creo que la aplicable es la misma que se aplicó originalmente, ¿no es cierto? El sorteo. De entre quienes fueron calificados como los 20 mejores, ellos entraron a un sorteo y se escogieron 5 hombres y 5 mujeres. Y luego cada uno de los representantes ciudadanos tuvieron su respectivo suplente. Los representantes hombres, suplentes mujeres, las representantes mujeres, suplentes hombres, que es la forma de garantizar la paridad en la conformación de esas comisiones. Y lo propio sucede, y ahí coincido plenamente con lo que acaba de decir Esteban respecto de las delegaciones en las comisiones ciudadanas desde las funciones del Estado. Primero hay que hacer esa revisión y luego estudiar, pero también señaló Esteban algo que es verdad. A cada concurso, porque es una locura como están diseñados, tiene un costo aproximado de $400,000. Y es una locura que un concurso de esta naturaleza pueda costar tanto dinero. Hacer 2 concursos es lo que correspondería. Culminar este y convocar otro. Porque no es que hay que esperar a que culmine el uno para convocar el otro. La alternativa planteada por Guarderas habrá que analizarlo muy sesudamente si es que es factible o no, ¿no es cierto? Pero adicionalmente creo que hay un tema que nos está faltando en general en los concursos, en el sistema de concursos, y es el tema de la probidad. Es el tema de un elemento que sí está dicho de manera explícita en la norma, sin embargo, no hay mecanismos de medir la probidad de quienes hemos postulado a este tipo de concursos. Y hay que hacerlo, porque hay digamos, en la hoja de vida de cada uno de los postulantes, hechos y actos que deberían ser elementos que impidan el poder postular o el poder mantenerse como postulantes. La única opción que todavía queda es la impugnación ciudadana. Sin embargo, me parece que eso es insuficiente porque el propio Consejo debería, no solo en este concurso, en todos los concursos, debería incorporar elementos que permitan medir de alguna forma, lo cual no es sencillo, la probidad de todos y cada uno de quienes postulan a dignidades de esta naturaleza que son sumamente importantes porque pasan a constituirse en las máximas autoridades, en unos casos hasta de funciones del Estado y en otros casos de órganos tan importantes como las superintendencias, como los temas de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral. Y entonces, y otros que todavía se hacen o deben hacerse por concurso. Corresponde entonces tomar las medidas pertinentes, yo insistiré en aquello, para que el 20 de noviembre, ¿no es cierto?, estén listos. Unos pueden haber llegado antes, otros llegarán ese día, si es que ese es el caso, pero ese día se termine con la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Porque hay que cumplir la ley y porque adicionalmente hay una alta deslegitimación del organismo electoral actual. Y esa deslegitimación nace de la falta del ejercicio ético en el cumplimiento de las funciones públicas, la falta del control del dinero que se usa en política, la falta de probidad o del cumplimiento adecuado de las prohibiciones e inhabilidades para ser candidatos. ¿Cómo es posible que todavía se siga pensando como que es algo correcto que los candidatos que tienen inhabilidades establecidas en la norma constitucional no pueden ser descalificados o no pueden dejar de ser calificados por parte del Consejo Nacional Electoral si es que no hay alguien que les haga saber de la inhabilidad? Y pongo un ejemplo.
Un deudor de pensiones alimenticias por norma constitucional no puede ser candidato. El Consejo Nacional Electoral ha tomado varias decisiones, decenas de decisiones, calificando candidatos con deudas de pensiones alimenticias y en conocimiento de ellos la existencia de esas deudas, y sin embargo las ha calificado. Ese tipo de conductas, simplemente es uno de los ejemplos, son los que han llevado a esa deslegitimación del Consejo y de la administración de un proceso electoral. Entonces, se hace urgente el que el 20 de noviembre tengamos una conformación total nueva del Consejo Electoral. Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana tomar la decisión qué es lo que va a hacer. Un solo concurso nuevo, puede echar abajo el otro, no puede hacerlo, tiene que hacer 2 concursos, puede empatar en uno solo. La decisión finalmente la tomarán ellos, pero deben hacerlo sesudamente, la reflexión, y efectivamente buscando el garantizar transparencia, probidad y efectivamente los resultados más idóneos para tener el nuevo Consejo Nacional Electoral. Doctor Diego Zambrano, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este proceso para renovar el CNE? Bueno, Miguel, creo que bastante ya se ha dicho. Bueno, primero, conformar o reconformar, de ser necesario, la Comisión Ciudadana de Selección. Seguidamente, ya vendríamos a la etapa de oposición, es decir, a las pruebas de conocimiento, lo cual quiere decir que la Comisión y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ya entrar en contacto con las facultades de Derecho, con la academia en general, para que le facilite el banco de preguntas que serán con las que se evaluará a los postulantes. Y seguidamente ya vendrá la etapa de oposición. La etapa de impugnación ciudadana, donde precisamente se evalúa o se atacaría a la probidad, que era algo que muy inteligentemente lo decía Fausto. Ese tema es complejo. Es complejo porque, por ejemplo, en este concurso que está corriendo, nos postulamos 284 personas, si es que el dato no me falla. Y claro, es muy difícil, virtualmente imposible, que el Consejo de Participación Ciudadana investigue, digamos, la vida de cada una de esas personas. Partiríamos, digamos, del hecho de que la probidad se presume. Presumo que la persona cumple con requisitos éticos mínimos, y claro, y se abre a la posibilidad de que cualquier persona que conozca algún antecedente escabroso, alguna inconducta de los postulantes, pues la pueda hacer pública y la pueda ventilar. Hay que tomarlo con mucha pinza, porque también no falta quien denuncia a alguien por cualquier cosa y le impugna por la denuncia que le presentó la misma persona. En todo caso, es importante que eso se lo maneje con la debida seriedad, porque claramente la función, y en este caso la función de consejero nacional electoral, es una función absolutamente delicada y políticamente muy sensible. Tenemos en cuenta que el Consejo Nacional Electoral controla el financiamiento de la política, controla el gasto electoral, controla la entrega del fondo partidario permanente, es decir, va a estar siempre en conflicto tal vez con las organizaciones políticas, con los líderes políticos, que son quienes ejercen el control político desde la Asamblea Nacional. Por ende, necesitamos personas que sean, primero, académicamente muy bien formadas, éticamente muy sólidas, y que no se deba a nadie en particular, precisamente por esta distorsión que se puede crear en el momento en que alguien le debe el puesto a una organización política que va a tener que ser fiscalizada y, claro, también sujeto a una eventual vendetta que un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, vía juicio político, también pueda ejercer presión sobre el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se gana ese blindaje? Yo creo que con las actuaciones. Tenemos una legitimidad de
ejercicio, de generar confianza en la ciudadanía, generar decisiones transparentes, decisiones inteligentes, apegadas a la legislación, y para eso obviamente necesitamos personas con trayectoria y personas que hayan sido ya aprobadas en cargos muy sensibles y que hayan sabido responder con absoluta solvencia. Pero claro, el camino está. Creo que el proceso está lanzado, hay que regresar donde se quedó, es decir, ya están recalificados los méritos, vamos a la oposición, vamos a la impugnación ciudadana y finalmente pues llegar al momento que todo el mundo ha venido esperando ya desde hace varios años, que es la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Con la solvencia, digamos, de quienes lleguen, pues tengan las credenciales suficientes para ejercer funciones tan delicadas políticamente. Vuelvo con el doctor Esteban Ron. Algo se ha dicho en este programa respecto de la necesidad de contar con probidad de quienes sean designados. ¿Es difícil quitarle el juego de intereses que pudieran enarbonar algunos que pretenden llegar al Consejo Nacional Electoral, doctor Ron? Mira, Miguel, yo creo que la probidad, y como se dice, probidad notoria, es algo que siempre está ahí. Las credenciales profesionales, académicas, las credenciales de experiencia en la función electoral o en trabajos similares están ahí y pueden tener dos tipos de escrutinio, el personal, pero también el ciudadano, ¿no? Pretender que personas, como Diego decía, que no tengan experiencia y que tienen puestos tan delicados, ejerzan los mismos es bastante complicado y eso es uno de los problemas estructurales que tenemos en el país. Pero bueno, en lo que quedó el concurso hay varias opcionadas con carpetas con todo este tipo de credenciales. Después de esto, Miguel, la eliminación de la influencia política es algo muy difícil en nuestro país. Por lo menos hay que contenerla y no dejar que otro tipo de influencias, en este caso paralegales, paraconstitucionales, criminales, fluyan y generen implosiones dentro de la función electoral, como ya lo están haciendo en la función judicial. Entonces tiene que ser una contención y también, en este caso, los partidos políticos y movimientos políticos deberán abstenerse de esta influencia. Recordemos que ese fue uno de los grandes errores que cometió el entonces Consejo de Participación Ciudadana del señor Trujillo, ¿sí? Exigir que los consejeros vengan de procesos y con auspicios de organizaciones políticas, ¿sí? Entonces, creo que se tiene que dar este tema de la eliminación. Y finalmente, y con esto cierro y me despido, estimado Miguel, de ti, de Diego y de Fausto, por tener que atender otro compromiso de acuerdo a lo acordado. El tema de la oposición es fundamental. En este caso, academia y actores de conocimiento en el ámbito electoral, debemos involucrarnos en el tema de la realización de pruebas, porque tolerar que el Consejo de Participación Ciudadana realice una simple exposición de lo que es un proceso electoral como una prueba de oposición cuando tienen en este caso los postulantes tuvieron 10 días para prepararlos, fue inaudito en el último concurso, ¿no? Entonces, creo que el tema de la oposición tiene que ser bastante fuerte y que demande de muchísimo conocimiento de los postulantes para que se hagan cargo de tales importancias, tan importantes instancias estatales, Miguel. Muchas gracias al doctor Esteban Ron. Licenciado Fausto Camacho, esto implica que debiera haber un proceso estricto y riguroso y también exhibir esa probidad y evitar el juego de intereses. ¿Es posible? Siempre es posible y será posible, y no solo posible, sino necesario, el buscar mecanismos para llegar a tener la posibilidad de medir, si cabe el término, la probidad. Porque si no, nos va a pasar lo que ha pasado en varios de los concursos, por ejemplo, para la selección de jueces, ¿ya? Por ejemplo, la probidad, las pruebas. Claro, este rato hay una norma reglamentaria ya expedida. Cambiarla resulta bastante complejo. Pero tú tienes que, ¿por qué no pensar en pruebas de confianza? ¿Por qué no pensar en la propia análisis de la conducta, del ejercicio
de los cargos públicos, de la conducta del ejercicio en la academia, de la conducta del ejercicio en el libre ejercicio profesional, porque adicionalmente, entiéndase, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral no, y esa era parte de un problema del actual reglamento, pues no solamente pueden postular los abogados. De hecho, yo no soy abogado, yo he postulado, ¿no es cierto? Pero está el reglamento todo orientado hacia que los abogados, y ya lo decía Diego, tal vez tomando eso, ¿no? Hay que ver a las facultades de derecho. ¿Por qué? ¿Por qué las facultades de derecho si un proceso electoral no es un tema básicamente de derecho? Un proceso electoral tiene componentes altos, componentes de ejercicio de organización logística, de ejercicio de capacitación ciudadana, de ejercicio en el cargo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de elementos que nada tienen que ver con el derecho. Por supuesto que deberían tener también que ver con el derecho. Vea usted, el actual Consejo Nacional Electoral no tiene sino ningún abogado en su seno que no sea la doctora Nájera, que se incorporó luego. Y el originario no lo tuvo. En el que yo participé, había una sola abogada, que era la abogada Marcia Caicedo, y nadie más. Tú tienes que administrar, al administrar elecciones y cumplir las tareas del Consejo Nacional Electoral, no tienen que ver, no es lo mismo que el Tribunal Contencioso Electoral, donde necesariamente tienen que ser abogados. ¿Por qué? Porque son jueces. Y es más, la norma constitucional dice que deben cumplir los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Nacional. De tal suerte que ahí no hay lugar a dudas que de donde deben nacer el pliego de preguntas para la oposición es de los profesores de la academia en derecho. Pero acá hay otro tipo de actos y responsabilidades del Consejo que nada tienen que ver con el ejercicio del derecho. Entonces, por eso la Constitución no establece requisitos que no sean el de ser ciudadanos para ser parte del Consejo Nacional Electoral. Y eso significa que lo que mayormente hay que valorar son las experiencias, las hojas de vida en el ejercicio de la vida propia para darle preeminencia al tema, sí, de la formación por un lado, pero por otro lado de la probidad. Porque en el ejercicio de la abogacía, por ejemplo, pueden existir elementos que demuestran falta de probidad. En el ejercicio de la profesión de periodista, que es tu profesión, Miguel, pueden existir periodistas con muchos títulos que no tengan probidad y que entonces no deberían ser, digamos, seleccionados no solo para el Consejo Nacional Electoral si es que postulan, sino para cualquier acto del ejercicio del poder público, que es de lo que se trata, ¿ya? Entonces, yo insisto en estos elementos que son los que deben tener, digamos, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ubicar los mecanismos para poder garantizar aquella que nos dé la opción de tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, no solamente en términos de nuevas personas, sino nuevas conductas apegadas a los principios y valores democráticos y a la ética en el ejercicio de lo público. Claro, y ejercer el papel que les obliga la ley, precisamente como es los controles electorales. Doctor Diego Zambrano, ¿es posible lograr en los nuevos miembros, los que sean designados, escogidos, probidad y evitar de alguna manera el juego de intereses que siempre intenta penetrar? Bueno, Miguel, yo creo que... Un momento, Diego y Miguel, tengo un nuevo compromiso con otro medio, me voy a permitir retirar, Miguel, te agradezco muchísimo y saludos a Diego, buenos días. Muy amable, licenciado. Por favor, doctor Diego Zambrano. Bueno, sí, en realidad los concursos, como se han venido llevando, han atendido mucho al tema cuantitativo, más no al cualitativo. Es decir, una cosa es que yo haya sido profesor 10 años y otra cosa es que yo haya sido buen profesor 10 años.
Entonces yo creo que sí es importante caminar un poquito hacia allá, ¿no es cierto? Una cosa es que yo haya ejercido la profesión y otra cosa es que lo haya hecho de manera solvente, proba y digamos, y con éxito, ¿no es cierto? Y claro, y eso también nos lleva a la reflexión de que difícilmente una persona que haya ejercido mal la profesión, que en las funciones que se le han encargado no ha dado resultados o ha tenido problemas en conductas y demás, va a ser difícil que vaya a ser una buena autoridad al nivel que se está manejando el Consejo Nacional Electoral y cualquier otro estamento de este nivel. Ahora, yo soy partidario, Miguel, de que más allá de evitar que las personas que se involucren en esos concursos sean totalmente eh, puras, digamos, que no tengan ninguna interferencia política, cosa que honestamente creo que es imposible, alguna ideología, algún acercamiento, alguna simpatía política se tiene como seres humanos que somos, pero yo creo que la estrategia está en transparentar. Es decir, si yo he sido militante de una organización política durante todo ese tiempo, entonces, bueno, primero no tengo por qué avergonzarme de eso, no es mi caso, estoy poniendo un caso hipotético, no tengo por qué avergonzarme de eso, respondo a esa línea ideológica y claramente cuando me toque decidir algo sobre esa línea ideológica, yo deberé excusarme, mostrar que no, digamos que mi imparcialidad está comprometida y no decidir. Yo creo que eso es eh, mucho más transparente. La gran mayoría de tribunales electorales o de consejos electorales en Latinoamérica, bueno, y en el mundo, pero en Latinoamérica especialmente, casi todos están conformados por delegados de los partidos políticos. No creo que sea la mejor vía, pero a ciertos países como Uruguay, por ejemplo, le funciona perfectamente bien el sistema. ¿Por qué? Porque hay transparencia, porque esos delegados son personas que tienen formación, que tienen trayectoria, que tienen una respetabilidad, que son incuestionables. Entonces, claro, en ese sentido, la ciudadanía sabe de dónde proviene esta candidatura, sabe que esta persona no va a poder decidir sobre ciertos temas que le involucren a su organización política o a su grupo. Y claro, y también hay ese control cruzado, ¿cierto? Digamos, si yo conozco que esta persona es cercana a tal tendencia, pues le prestaré atención especial. La Constitución de Montecristi opta por la meritocracia, que en términos teóricos creo que es el mejor modelo, que esté abierto a la ciudadanía, a quien aspire a un cargo de esa envergadura, pues que se forme, que obtenga sus credenciales, que se prepare para servir al país en instancias muy altas. Pero lo que hemos tenido desde la adopción de la Constitución hasta el día de hoy es que quien está en el poder, quien puede manipular el concurso, finalmente es quien decide y quien va a tener mayoría en el organismo electoral o en el organismo de control en general. Entonces yo creo que sí es importante transparentar, es importante abrir, eso sí, creo que es lo más democrático, que cualquier persona se pueda postular, que cumpla requisitos, pero que no tratemos de mirar a otro lado, porque finalmente es mentirnos. Si alguien ha sido militante, pues bien, en buena hora. Ojalá haya aprendido algo, ojalá haya conocido el sistema. Ciertos temas no los podrá atender con absoluta independencia, que no lo haga, pero la ciudadanía sabemos que en otros casos esta persona está absolutamente habilitada para actuar. En ese sentido creo que es mucho más transparente y no nos mentimos como sociedad. Mire usted, la Corte Constitucional, por ejemplo, se conforma por ternas que envía el Ejecutivo, el Legislativo y la función de transparencia y control social. Pero claro, justamente porque son delegados, estas funciones del Estado nombran a personas con altísimo nivel. Y creo que si hay una institución que goza de
de la confianza ciudadana hoy por hoy es la Corte Constitucional. Y creo que ha sabido defender su independencia y su rol en la sociedad. Tal vez podríamos pensar en algo parecido. Bien, muchas gracias por analizar la renovación del Consejo Nacional Electoral al doctor Diego Zambrano, al licenciado Fausto Camacho y al doctor Esteban Ron en la revista de Opinión Democracia. Diego, muy amable. Un abrazo, estimado Miguel, un honor como siempre, que tenga un muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. ¡Felicidades! La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presenta. Próximamente. El silencio termina. Energía acumulada durante 5 años. Gritos, aplausos, emociones, sueños, música, artistas, concierto. El Concierto Exa 2024 ya viene. Inicio de espacio promocional y publicitario.